Bueno, muy buenas noches para todos. Como bien dijo Orestes, mi nombre es Daniel, interno menor de la universidad, y hoy vengo a hablarles de un tema que en mi concepto es muy importante, muy interesante, que es el hipotiroidismo. Entonces, bueno, inicialmente vamos a empezar hablando un poco de la fisiología de la glándula tiroides. Entonces, como bien sabemos, la glándula tiroides está manejada por medio del eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides, mediado principalmente por las hormonas TRH producidas en la hipotálamo, luego la TSH producida por la hipófisis, que es la que estimula la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides, principalmente la T3 y la T4. Y ellas son las encargadas de hacer el feedback negativo dentro del hipotálamo y de la hipófisis para eh, regular la secreción de estas hormonas y mantener una estabilidad en la secreción de dichas hormonas. Entonces, bueno, ¿cómo funciona más o menos la glándula tiroides? Entonces, acá hay un esquema que saqué de ambos que sintetiza todo muy bien. Entonces, vamos a ir paso por paso en la síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, el primer paso es la captación de yodo. Entonces, nos vamos a ubicar en este pedazo de acá de la gráfica que va a ser sobre el transporte activo, el NIS, que es un cotransporte de yodo y sodio. Entonces, ingresa sodio de la sangre y al mismo tiempo ingresa yodo de la sangre para mantener como la electroneutralidad. Esto va a estar apoyado por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, importante acá es que el yodo es como de las cosas más importantes para el funcionamiento de la glándula tiroides. Más o menos en la dieta consumimos 400 microgramos de yodo. Solo 80 microgramos van a ir a la glándula tiroides. El 60% se queda ahí en los tejidos y el 20% se va a volver a excretar. O sea, hay gran parte del yodo que nosotros consumimos que se va a excretar. Entonces, es muy importante tener unos buenos niveles de yodo en el cuerpo. Por eso se empezaron como diferentes campañas como para suplementar yodo, por ejemplo, la sal yodada y otros alimentos también como que le meten yodo para nosotros mantener bien esta demanda. Tenemos más o menos una relación tiroides-plasma de yodo del 30 a 1. La tiroides capta el 80 al 90% del yodo sérico. Y el NIS, que es una trampa de yodo, es un transporte activo, como ya les había dicho, mediado pues como por eh, un cotransportador de sodio y yodo. Es inhibido por el exceso de yodo en sangre y se estimula por los niveles, y se estimula por medio de la TSH. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Acá pasa como el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas, que todo arranca con que el yodo ingresa a las células de la glándula tiroides y el yodo va a ser secretado por medio de este transportador que se llama pendrina. La pendrina es la que lo va a secretar dentro del coloide, que como sabemos por la histología de la tiroides, a eso la tiroides está formada por un epitelio y ese epitelio como cubre unos coloides, que es como una sustancia altamente proteica que está llena de la tiroglobulina, que la tiroglobulina es una proteína altamente abundante en tirosina. Entonces, bueno, ahí el dato. Ahora, cuando secretamos yodo al coloide, él inmediatamente se va a oxidar y se va a unir a la tiroglobulina. Eh, Eso es el proceso que nosotros llamamos organificación. Cuando se une a la tiroglobulina, se va a unir a los residuos o como a los extremos de tirosina de la tiroglobulina y va a formar dos tipos de moléculas, que va a ser la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Y a partir de ahí es que se van a formar las dos hormonas tiroideas, que son la triyodotironina y la tetrayodotironina, y dependiendo de la cantidad de yodos que tengamos en los carbonos 3 5 3' y 5'. Bueno, ahora pasamos como a esa síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, cuando tenemos la monoyodotirosina y la diyodotirosina, si unimos dos diyodotyrosinas, se va a formar la T4 libre, y si unimos una monoyodotirosina y una diyodotirosina, se va a formar la T3 libre. Se va a formar la T3. Cuando hay como poquito yodo, se va a favorecer mucho más la formación de T3, que como vamos a ver ahorita es la hormona que es biológicamente activa en los tejidos. Y cuando se sobreestimula, se va a producir también mucho más T3. Esta reacción de producción de las hormonas tiroideas está mediada por la enzima tiroperoxidasa, o más conocida como la TPO, que es como también una sustancia que más adelante vamos a ver que es importante. Ahora, la secreción de la hormona está
dada por endocitosis de esa tiroglobulina que se va a unir a los lisosomas. Los lisosomas van a degradar la tiroglobulina unida con el yodo y, y se va a secretar T3 y T4, principalmente T4 en un 80%, y el resto de monoyodostirosinas y las diyodostirosinas se van a reciclar los aminoácidos y el mismo yodo para formar nuevas hormonas tiroideas. Este proceso como de degradación de esos residuos va a ser mediada por unas desyodasas, que ya vamos a hablar un poquito del rol de las desyodasas. Ahora, cuando se secretan las hormonas, vamos a ver que esas se tienen que transportar al resto de tejidos. Esto va a estar mediado por Esto va a estar mediado por proteínas, principalmente por la TBG o la Thyroxine Binding Globulin, que me va a transportar el 70% de la T3 y la T4. Solo el 0,04% de la T4 y el 0,4% de la T3 van a ir libres en sangre y son pues de esa manera como van a hacer el efecto. Otras proteínas que nos ayudan son la transtiretina, la albúmina y las lipoproteínas. Importante es que el 80% de la producción de hormona tiroidea por la glándula de la tiroides va a ser T4. Periféricamente, por medio de las desyodasas, se va a pasar a T3. Y la forma inactiva, que va a ser la T3 reversa, que es cuando ya empezamos como para excretar, como para disminuir la actividad de las hormonas tiroideas. Entonces, el 75% de la T3 va a ser producido por las desyodasas periféricas a partir de T4. La T4, que es la tiroxina, tiene una vida media de 7 días. Bueno, entonces acá lo que yo les decía de las desyodasas. Entonces la desyodasa 1 va a estar principalmente en la glándula tiroides, que es como la que produce eso poquitico de T3, y hay veces, y la que se encarga también como de destruir el resto de quitar el resto de yodos como de los residuos que quedaron de la tiroglobulina. La desyodasa 2, que es la más importante, la que está más repartida a nivel periférico, y es la que va a convertir la mayoría de la T4 en T3 y va a ser que es la forma activa de la hormona tiroidea. Y la desyodasa 3, que es la que me va a producir la T3 reversa, que es la forma inactiva, y eso me ayuda como a disminuir un poco los altos niveles de T3 en sangre. Ahora, las hormonas tiroideas tienen dos tipos de efectos. Entonces, vamos a tener unos efectos genómicos mediados por el grupo de receptores TR, que son unos receptores nucleares, que se unen a la hormona, cuando se les une la hormona tiroidea, van a ser transportados hacia el núcleo de las células y ahí van a hacer ciertos cambios. Esos cambios van a generar todos estos efectos que tengo listados, que este primero es como la traducción de todo lo que tengo ahí abajo, y es que aumentan el metabolismo celular de un 60 a un 100%. También aumentan la función cardíaca, vasodilatan, aumentan la frecuencia cardíaca, es inotrópico positivo, eleva la presión sistólica, disminuye la diastólica, estimula la lipólisis, disminuyendo los niveles de colesterol total y de triglicéridos, y me aumenta la expresión de los receptores de LDL a nivel periférico. Ayuda a la disminución del peso corporal, aumenta la actividad cerebral y muscular, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la motilidad gastrointestinal, aumenta la función de otras glándulas endocrinas. Tiene un factor importante en el crecimiento, principalmente por la osificación endocondral, el crecimiento lineal de los huesos y la maduración epifisiaria. Y otra cosa súper importante para entender por qué sea el mixedema es por el aumento de la degradación de mucopolisacáridos, es decir, los glucosaminoglicanos, que ellos son los que captan agua y por eso se hace como ese edema pretibial, por ejemplo. Los efectos no genómicos es por unión a otras proteínas del citoplasma y afectación de proteínas de membrana, que lleva como a esos efectos. Por ejemplo, regula canales iónicos, producción de termogeninas, que es lo que ayuda a que produzca calor, y activación de otros segundos mensajeros como la AMP cíclico y la PKC. Ahora, ya después de entender un poco sobre la fisiología de la hormona tiroidea, vamos a hablar un poco de lo que es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo se define como la deficiencia de la hormona tiroidea. Hay una prevalencia a nivel mundial del 5% de la población que sufre de hipotiroidismo. Es más común en las mujeres, 5 a 8 veces. En edades, se podría decir que entre los 18 y los 24 años le ocurre al 4% de las mujeres y al 3% de los hombres. Y en los mayores de 74 años le ocurre al 24% de las mujeres y al 16% de los hombres.
A nivel de Colombia, se hicieron como varios estudios en diferentes ciudades. De ellos fue hecho en Medellín y encontraron que en varios laboratorios de Medellín cogieron como los niveles de TSH y se encontró que el 19% de las personas tenían una TSH por encima de 4, y de esas el 5,9% tenían hipotiroidismo subclínico. En un estudio en Popayán encontraron que un 20,6% de las personas tenían una TSH por encima de 4. 5,8 tenían antitraps positivos, un 10% tenía anti-tiroglobulina positivos, un 15,6% tenía anti-TPO positivos y un 31,3% tenían los tres autoanticuerpos positivos. Ahora, cuando hablamos de las etiologías, se podían clasificar en en estos cinco grupos. Hipotiroidismo primario, que es por una afectación directa de la glándula tiroides, que está que va a ser la causa más común de hipotiroidismo, es más del 99% de los casos, y la causa más común va a ser el hipotiroidismo autoinmune crónico o la tiroiditis de Hashimoto, como bien se conoce. Otras causas de hipotiroidismo primario, iatrogénico, por medicamentos, por ejemplo, litio, la miodarona, algunos medicamentos, algunos anticuerpos monoclonales y terapias dirigidas. Otros serían los pacientes que se les hace tiroidectomías, que esa es otra causa de hipotiroidismo iatrogénico. Eh, la deficiencia severa de yodo o incluso el exceso de yodo, con lo que explicamos acá lo que se explica por el fenómeno de Wolff-Chaikoff, que es que se sobreestimula la glándula tiroides y queda como aturdida y para de producir hormona tiroidea. También por lo que les decía que el exceso de yodo inhibe ese canal NIS, que es el que se encarga de la captación del yodo para la síntesis de la hormona tiroidea. Ya luego vamos con el hipotiroidismo secundario, que es por una afectación de la hipófisis, y un hipotiroidismo terciario, que es por una afectación central, principalmente por el hipotálamo. Estas causas son muy raras, eso generalmente puede ser por tumores, por enfermedades infiltrativas, pero la verdad es muy raro. Hay otras causas que sería la resistencia a la T3 por una mutación en el receptor de T3 y por un aumento en el consumo, que es por un aumento de las desyodasas de T3, principalmente por tumores. Ahora, la etiología más común de hipotiroidismo es la tiroiditis autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto. Ocurre más en mujeres, 5 a 8 veces más que en hombres. Van a haber dos variantes de la tiroiditis de Hashimoto, la trófica, que es por destrucción, o con bocio, que es por inflamación. Factores de riesgo para hacer tiroiditis de Hashimoto: los pacientes con síndrome de Turner, síndrome de Down, ingesta elevada de yodo, por mayor producción de anticuerpos, el déficit de selenio, el sobrepeso en la niñez, el tabaquismo, las enfermedades autoinmunes como la diabetes mellitus. Y el 5%, como todas las tiroiditis, puede iniciar con un hipertiroidismo, porque cuando tenemos una tiroiditis, vamos a tener primero como una estimulación por la inflamación de la glándula tiroides y vamos a tener una producción aumentada de hormona tiroidea. Luego vamos a tener como un momento de hipotiroidismo que se puede mantener en el tiempo o se puede incluso llegar a normalizar. En esta tiroiditis autoinmune vamos a tener tres tipos de autoanticuerpos que se pueden positivizar. El antitrap, pero ese es más común en la enfermedad de Graves, que está presente en el 10 a 20% de los pacientes con tiroiditis autoinmune. La antitiroglobulina está presente en el 80 al 90%, y el más importante, que va a ser el anti-TPO, el antiperoxidasa, que va a estar presente en el 90 al 100% de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Ahora, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo son muchas, demasiadas, son muy comunes y van dependiendo de los sistemas en donde actúa la hormona tiroidea. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, son pacientes que se fatigan más fácil, intolerancia al ejercicio, pueden tener dislipidemia, aumento del riesgo cardiovascular, pueden tener disfunción endotelial, disfunción diastólica. A nivel neurológico y neurosensorial, entonces pueden tener como una voz como más aguda, disminución en la visión, pueden hacer neuropatía. A nivel neurológico y psiquiátrico, alteraciones cognitivas como alteración de la memoria, parestesias y trastornos en el ánimo, que son cosas muy comunes. Y en lo primero que tenemos que pensar cuando un paciente tiene depresión, o lo primero que tenemos que descartar, es hipotiroidismo. A nivel gastrointestinal, constipación. A nivel endocrinológico, vamos a tener infertilidad, alteraciones menstruales, podemos tener dolor muscular. A nivel del pelo, a nivel de la piel y faneras, vamos a tener una piel seca, pueden tener alopecia, pelo seco, y un signo muy importante, que es este signo de Hertoge, que es la caída como de la colita de la ceja.
También pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de hipotiroidismo? Entonces, el diagnóstico se inicia con una prueba de TSH. ¿Por qué la TSH y no la T4 libre? Porque la TSH me va a dar más información de dónde está la alteración. ¿Cuándo yo voy a pedir una TSH? Cuando yo esté sospechando hipotiroidismo. Entonces, o cuando cuando si una persona tiene hipotiroidismo va a tener como consecuencias, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, o que tengan algún factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen depresión, hay que hacerles una TSH para descartarles hipotiroidismo. Los pacientes que tienen alopecia, también había que pensar en hacerles una TSH. Los pacientes que tienen intolerancia al frío, todo eso. Acá entro como, como algo controversial, y es que para el aumento de peso no es necesario pedir una TSH, porque es que si mi paciente está muy obeso, la culpa no, va a tener, no la tiene el hipotiroidismo, porque la verdad lo que aumentan son 3 a 5 kilos. La verdad no es muy significativo el aumento del peso. Entonces, por obesidad no es justificación de pedir una TSH. Si el paciente tiene bocio, si usa medicamentos que sean tirotóxicos como la miodarona y el litio, si tienen un antecedente de una enfermedad autoinmune, las embarazadas, la radioterapia, la yodioterapia, también obviamente hay que hacerle el control a los pacientes que se someten a tiroidectomía, igual pues uno les tiene que hacer suplencia de hormona tiroidea y el antecedente familiar de hipotiroidismo. Si la TSH sale alterada, entonces tengo que repetirla, y cuando ya vaya a repetir, de una vez pídanle la T4 libre. Y ya cuando la T4 libre, yo ya voy a confirmar el diagnóstico de hipotiroidismo. Entonces, si yo tengo una TSH elevada y una T4 libre disminuida, es un hipotiroidismo sintomático. Si tengo una TSH aumentada y una T4 libre normal, eso es un hipotiroidismo subclínico. Y si tengo una TSH anormalmente normal o disminuida y una una T4 libre disminuida, eh, hay que pensar en un hipotiroidismo central, entonces buscar causas en la hipófisis, en el hipotálamo. Ahora, otras pruebas que hay que pedir en estos pacientes, siempre pedir un anti-TPO, y más, ahorita vamos a ver en el contexto del hipotiroidismo subclínico porque el anti-TPO me cambia muchas veces la conducta de lo que voy a hacer con los pacientes. Y una ecografía de tiroides para ver de pronto qué es lo que puede estar pasando ahí en la glándula. Acá entonces tenemos causas de hipotiroidismo subclínico, o como de tener niveles anormales de tiroglobulina, que sería la TSH, que es como lo mismo que les estaba comentando ahorita. Ahora acá hay otro como diagnóstico diferencial o algo que tener en cuenta en los pacientes como que salen estas pruebas alteradas, y es este síndrome que se llama el de el eutiroideo enfermo. Y son pacientes que tienen una función tiroidea normal, clínica, o sea, no tienen síntomas, pero están hospitalizados, y por laboratorio yo le encuentro unos niveles de TSH bajitos y unos niveles de hormonas tiroideas bajitos. Eso es porque los pacientes que están críticamente enfermos, hospitalizados, hacen como una inhibición de la tiroglobulina, hacen disminuye la actividad de las desyodasas, entonces empieza a disminuir un poco como los niveles de esas hormonas, y tampoco se estimula como la producción de TSH. Entonces, cuando tengo formas muy severas de la enfermedad, vamos a tener una TSH de cualquier enfermedad, puedo tener una TSH disminuida, y también la T4 libre y la T3 muy disminuidas. Pero acá la T3 reversa va a estar sumamente aumentada, cosa que no se ve en un paciente hipotiroideo. ¿Qué se hace con esos pacientes? No les vamos a empezar tratamiento, sino hacerles seguimiento 6 semanas después a que se les dé de alta del hospital con una TSH, a ver si el paciente quedó con un hipotiroidismo, pues si está verdaderamente enfermo de hipotiroidismo. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento? Y yo creo que es la parte como más importante de toda la charla. Entonces, se hace con la levotiroxina, que es T4 libre, que es T4. Recordemos que la levotiroxina tiene una vida media de 7 días. La absorción ocurre principalmente en el yeyuno y en el ilion. Se absorbe en un 70 a un 80% de la levotiroxina que se consume, y el pH ácido es el que favorece la absorción de este medicamento. Reglas de oro de la levotiroxina. Siempre se debe usar la misma marca de levotiroxina. ¿Por qué? Porque entre marcas de levotiroxina hay una bioequivalencia entre un 90 y un 110%. Hay otras marcas que son más caras, como comerciales, como el levotiroxil Synthroid, que es la marca de Abbott, que tienen una bioequivalencia de un 95 o un 105%. Igual, pues
¿Qué pasa con la levotiroxina? Es que cada microgramo de levotiroxina cuenta para el manejo de los pacientes con hipotiroidismo. Cualquier 5 microgramos que el paciente no está sintiendo dentro de su cuerpo hacen la diferencia en la sintomatología y en la respuesta bioquímica de mi paciente. Otra cosa súper importante es que la levotiroxina se tiene que tomar en ayunas, 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la cena. Acá también como hacer una aclaración o agregar algo, y es que pues ya últimamente está saliendo una nueva tecnología de una levotiroxina que está cubierta por que tiene como una cubierta de gelatina que hace que esta alteración con las comidas pueda ya disminuir un poco. Igual pues eso no está ampliamente disponible, entonces levotiroxina se toma en ayunas 60 minutos antes del desayuno o 3 horas después de la cena. Separar de otros suplementos 4 horas, como es el carbonato de calcio, el sulfato ferroso, el hidróxido de aluminio y el sucralfato. También hay otros suplementos como la biotina que alteran los niveles de levotiroxina en sangre. Solo tomarla con agua, no tomarla con café, no tomarla con leche, solo tomarla con un vaso con agua 60 minutos antes del desayuno. Tomar directo del blister a la boca, nada de meterlo en pastilleros, porque si se meten en pastilleros se pierden un poco las propiedades. Listo, acá tengo como las presentaciones, son 11 presentaciones de levotiroxina y hay que conocer muy bien las dosis. Acá hay unos números muy raros y ya vamos a entender el por qué. Ahí están esos números de 88, hay otros que tienen de 62,5, de, no sé si 62,5, 60 y algo, de 112, 137, son como números muy inexactos que uno dice, pero ¿por qué aparecen estos números para tratar? Pues porque esas dosis están raras, ya vamos a ver el por qué. Entonces, ¿cómo se inicia la levotiroxina? Si uno se va a las guías, aparece estos dos métodos que son como algo enredados. Uno es suplir la secreción basal de hormona tiroidea por parte de la glándula, que es iniciarla 1,6 a 1,8 microgramos kilo día. Eso se usa cuando el paciente le hacen una tiroidectomía total, que el paciente no va a producir glándula tiroides y pues hay que suplirle su requerimiento basal de levotiroxina. El otro es empezar con este método que yo nombré, Slower is Better, que es empezar de 25 a 50 microgramos día e ir aumentando según los niveles de TSH. Ese, el paciente al principio va a quedar como con un tratamiento no óptimo, entonces entonces, la verdad tampoco es tan recomendado, se recomienda más en los pacientes mayores, en los viejitos, en los pacientes cardiópatas con alto riesgo cardiovascular, que pueden ser un poquito más susceptibles a los efectos de la levotiroxina. Entonces, ustedes dirán, Daniel, entonces, ¿cómo empiezo la levotiroxina? Porque si no puedo con ninguno de estos dos métodos, ¿cómo a todo hay? Y está este método que aprendí de este doctor, el doctor Carlos Alberto Wiles, que es un endocrinólogo de acá de Medellín, muy famoso, muy teso, que es experto en tiroides, que explica este método que es basado en la TSH. No sé si es de él, no sé si lo sacó de algún lado, solo sé que él lo explica, tiene incluso un libro que tiene ahí como la explicación de cómo se tiene que iniciar y ahí saqué como estos datos. Eh, y es que como mi paciente todavía tiene glándula tiroides, los que tienen, por ejemplo, tiroiditis de Hashimoto, pues van a tener un poquito de secreción. Entonces, simplemente es como suplirle la necesidad de levotiroxina que le hace falta. Entonces, eso lo hago basándome en la TSH. Entonces, si tengo una TSH por debajo de 10, voy a empezar de 25 a 50 microgramos día. De 10 a 20. De 10 a 20 empezar de 50 a 75 microgramos día. Y mayor de 20, empezar de 75 a 100 microgramos día. Y acá otra pregunta, ¿cómo escojo con qué dosis empezar? Facilito. Entre más se acerque al 10, empezamos con 50, tanto para esta regla como para esta regla. Si, por ejemplo, está más bien pegadito como al límite superior de mi paciente de TSH, pero se está acercando un poquito a la normalidad, empezar con una dosis más bajita, 25. Si en este caso me estoy acercando es más al 20, entonces vamos a empezar con 75. Lo mismo acá, pero si ya tengo la TSH super volada, entonces empecemos con 100 microgramos kilo día, con 100 microgramos día, perdón. Ahora, ¿cómo hago el seguimiento de mis pacientes con hipotiroidismo y cómo ajusto el tratamiento?
Entonces, yo le voy a empezar a hacer seguimiento con TSH cada mes. Si mi paciente está bien controlado, lo voy espaciando cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la adherencia de mi paciente, de los síntomas de mi paciente. Y hay que establecer una meta razonable de TSH, que esto ahorita se me olvidó explicárselos y se los va a explicar de una vez y me voy a volver a esa diapositiva que ahí lo tengo. Entonces, resulta que no, la referencia de los laboratorios para la TSH va a ser 4.5. Eso es basado en la normalidad de que entre el 5 y el 95% de la población. Pero con la edad, nuestros niveles de TSH van a aumentar progresivamente. Entonces, hasta los 40 años yo puedo tener ese punto de corte de 4. A partir de los 50 se puede estimar los niveles de TSH con la edad dividido 10. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene 55 años, el punto de corte de él para tener hipotiroidismo va a ser una TSH de 5. Si tiene 60, de 6. Si tiene 70, de 7. Si tiene 80, de 8. Y así sucesivamente. Es una regla fácil para tener en cuenta esas edades. ¿Por qué es importante eso? Esto ya es opinión personal, no tengo evidencia en eso, pero estoy casi seguro que eso es lo que pasa. Cuando uno está en hospitalización o en consulta externa, encuentra pacientes que están tomando, pacientes de 75, 80 años que están tomando levotiroxina 50, 25 microgramos. Y uno queda, pues, pero ¿cuál es la indicación de eso? ¿Por qué sufres de la tiroides? O simplemente, yo sufro de la tiroides y ya. Pero estoy seguro que son personas que se quedaron con ese punto de corte de 4 y le dijeron, no, esta persona tiene hipotiroidismo, empecémosle tratamiento. Pero no, o sea, hay que revisar si mi paciente de verdad tiene indicación de yo empezarle tratamiento. Entonces, bueno, entonces ya yo me fijo en las metas. Si mi paciente está en metas, continúo con su seguimiento normal con TSH. Si está por debajo del límite inferior de la normalidad de TSH, que es decir, generalmente es 0.4, dependiendo del rango del laboratorio, hay que disminuir la dosis de un 15 a un 20% de la dosis que está tomando. O si está por encima del límite superior, hay que aumentar la dosis de un 15 a un 20% de la dosis que está tomando. Cuando hablo de un hipotiroidismo de difícil control. Entonces, esto es importante cuando uno ve como pacientes que están tomando 200 microgramos al día de levotiroxina o están tomando mucha dosis de levotiroxina y siguen sin tener un buen control de los niveles de TSH. Eso hay que calcularle con el peso de cuánto está pesando mi paciente y si tiene un requerimiento de más de 2 microgramos kilo día, está hablando de un hipotiroidismo de difícil control. ¿Qué es lo que hay que hacer con estos pacientes? Hay que ver la adherencia al tratamiento, preguntarle cómo te estás tomando la levotiroxina, si te la estás tomando en ayunas, si te la estás tomando con un vaso de agua y no la estás posando con otros medicamentos, te han cambiado el laboratorio, revisar todo eso. Si mi paciente lo cumple perfectamente o después como yo probar como que ajuste esas estrategias o ajuste su su adherencia al medicamento, se va a hacer una prueba que es la prueba de absorción de levotiroxina, que no me acuerdo si son 600 o 1000 microgramos de levotiroxina se toman en un día y uno va evaluando en cierto tiempo los niveles de T4 libre en la sangre. Pero eso ya es como algo como muy especializado y ya la gente ahí definen si hay que darle como tratamiento como por ejemplo con terapia dual que sería T4 con T3 y todo eso, pero eso ya es muy avanzado, entonces más que todo como saber que esto existe, saber que hay que remitirlo si uno ve que el paciente tiene buena adherencia, porque hay que hacer otras cosas. Listo. Y acá otra cosa muy importante y es el manejo del hipotiroidismo subclínico. Este grafiquito de la review de Lancet, que creo que es la de 2024, muestra súper bien lo que se tiene que hacer en los pacientes con hipotiroidismo subclínico. Y es que pacientes que tienen una TSH alta y tienen una T4 libre normal. ¿Yo qué voy a hacer? Le voy a repetir la TSH en un mes. Si la TSH sigue, le voy a repetir los laboratorios en 6 semanas, en un mesecito. Si sigue estando en hipotiroidismo subclínico, entonces yo ahí evalúo estos escenarios. Y otra cosa súper importante es lo que yo les decía, medir de una vez los anticuerpos anti-TPO. Entonces, si mi paciente, pues yo después de repetirle la prueba, encuentro que la TSH está normal, listo, ese paciente se curó de su hipotiroidismo, le puedo seguir haciendo seguimiento y a ver si recae, a ver si en el futuro va a requerir tratamiento. Si tengo una TSH entre el límite superior que yo determiné con la regla que les acabo de decir, que es la edad dividido 10,
hasta una TSH de 7. Entonces yo voy a evaluar si mi paciente se beneficia o no de tratamiento con levotiroxina. ¿Quiénes se podrían beneficiar un poco? Los menores de 70 años, los pacientes con anti-TPO positivo, los pacientes con síntomas de hipotiroidismo, los pacientes con alto riesgo cardiovascular o los pacientes que están planificando quedar en embarazo. Estos uno evalúa si se benefician de tratamiento. ¿Qué pasa? Que el 50% de los pacientes con hipotiroidismo subclínico se les van a normalizar los niveles de TSH en los siguientes 3 años. Entonces uno nunca sabe que el paciente se vaya a curar. Pero esos criterios en específico, la verdad, sí se benefician un poco. No sé bien el estudio, alcancé a escuchar que era, creo que era como el estudio de Rotterdam que tenía como esos criterios, que era como lo que hablaba del tratamiento del hipotiroidismo subclínico y que eran como los que tenían como más riesgo de desarrollar como tal hipotiroidismo. Si tienen una TSH entre 7 y 10, lo mismo, le aplico estos criterios, acá lo divido por la edad, esos mayores de 70 años, si no tienen como ningún factor de riesgo, es mejor no darles tratamiento, si son menores de 70 años, entonces yo me fijo en esos factores de riesgo, por ejemplo, acá se adiciona que si tienen una T4 libre muy cercana al límite inferior, entonces yo le tengo que dar, se recomendaría darles tratamiento. Ya sí o sí, todo hipotiroidismo subclínico con una TSH por encima de 10 se beneficia que yo le empiece tratamiento con levotiroxina. Y como ven acá, pues la verdad, un hipotiroidismo subclínico raro que tenga unos TSH muy voladas, se empiezan con dosis bajitas de levotiroxina, 25, 50, dependiendo de los niveles de TSH. Y ya para terminar, vamos a hacer un casito clínico para poner en práctica poner en práctica el inicio del tratamiento con levotiroxina. Entonces ella es Isabel, de 36 años, pesa 58 kilos, viene a consulta porque se está quejando de caída del cabello, resequedad en la piel e intolerancia al frío. Le pidieron una TSH porque le estaban sospechando un hipotiroidismo y efectivamente tenía una TSH en 14. Luego se la repetimos y tiene una TSH en 16, una T4 libre en 0,2 y un anti-TPO positivo. Esta paciente se beneficia de empezarle tratamiento con levotiroxina, tiene un hipotiroidismo clínico, una tiroiditis de Hashimoto porque tiene anti-TPO positivo. Entonces, vamos a empezarle tratamiento. ¿Cómo se lo empiezo? Entonces, acá tenemos la tablita. Entonces, tiene una TSH en 14. Se está acercando más al 10 cuando nos metemos en esta casillita. Entonces, y acá lo tienen 16, acá ya se está acercando un poquito más al 20. Entonces yo decidí empezarle 75 microgramos de levotiroxina, que uno va a hacer esta red, que uno lo calcula por el peso y son 1,29 microgramos kilo día, que si yo no sé si se lo explica ahorita, que uno también como puede estimar el inicio de la dosis en los pacientes que no tienen tiroidectomía completa con 1,2 microgramos kilo día de levotiroxina. Entonces, así se empieza, se le da las reglas, te la tomas en ayunas, con un vaso de agua, sin suplementos. Ya luego le hacemos un seguimiento a nuestra paciente, está tomando 75 microgramos de levotiroxina y me dice que tiene una TSH en 7. Sigue estando fuera de metas porque ella pues es una paciente joven y lo ideal es llevarle la TSH por encima de 4. Y si quiere quedar en embarazo, yo creo que hay que ser un poco más estrictos con esos niveles de TSH hasta 2,5. Entonces, acá, ¿qué hay que hacerle? Entonces, hay que aumentarle la dosis de levotiroxina un 15 a un 20%. A mí, a gusto personal, me gusta calcularlo con el 15% y aumentarle un poquitico más la dosis, como si me queda un número muy raro, para no irme como al 20% y quedarme como en el punto máximo y enredarme como con el cálculo de la dosis. Entonces acá hay dos métodos que se pueden hacer. Uno es calcularlo directamente con la dosis del día y es 75 por la dosis por 1,15. Yo lo coloco 1,15 porque es la unidad que es lo que se está tomando nomás, más el 15% que se tiene que tomar adicional. Eso me da 86,25 microgramos al día. Entonces lo aproximo a 88. Entonces se beneficia que le empiece el tratamiento con 88 microgramos al día. Si ven la importancia de estas dosis raras de levotiroxina. Hay otro que es a calcularlo con la dosis semanal. Entonces mi paciente toma 525 microgramos semana. Eso lo multiplico por 1,15, que es el 115% de la dosis que se estaba tomando, se me da 603,75 y si lo divido en 7 días da 86,28. ¿Cuándo usar ese método? Por ejemplo, cuando uno le dicen en farmacia, por ejemplo, que está en un pueblo, que le dicen, no, es que no hay levotiroxina de 88. Entonces ustedes
se van a la semana y cuando tienen lo de la semana, entonces lo van agrupando. Entonces, por ejemplo, de lunes a viernes le voy a dar 75 y sábado y domingo le voy a dar 100 y ahí les logro suplir como toda la necesidad de levotiroxina. Bueno, muchachos, eso fue todo. Espero les haya gustado la charla. La preparé con mucho amor. También